La arrastraron hacia el carromato en silencio. Él estaba reparando un cerco cuando la vio por primera vez. Ninguno sabía aún lo que el otro había perdido, pero el viento sí lo sabía. Y antes de que el sol cayera por segunda vez, un trato cambiaría sus destinos. La bofetada sonó más fuerte que el grito de la muchacha. Retumbó en las colinas espantando a los pájaros de las ramas secas como si la propia tierra se estremeciera. Ayanna Skye se tambaleó llevándose la mano a la mejilla, pero no cayó. No todavía. No hasta que la segunda hermana la empujó desde atrás. La hizo rodar por los escalones de madera del porche, como si fuera un saco de harina arrojado al barro. Cayó de rodillas que se rasparon al chocar contra el camino de grava. Su vestido se rasgó, su cabello se soltó como soga empapada bajo la lluvia. Pero aún así no dijo una palabra. «Nos avergonzaste», escupió Wichapi Moon, la mayor de las hermanas, con los brazos cruzados como cadenas en su pecho. «Trajiste una maldición a esta casa». «Lo amaba», alcanzó a decir Ayanna con voz ronca. «Y eso no sirve de nada frente al desprecio», añadió Sunny Willow, la del medio con una mirada tan fría como un pozo en invierno. Él mintió. «Y tú fuiste lo bastante tonta como para creerle. Mírate ahora. Vientre hinchado, cara sucia. Ningún hombre querrá tocarte jamás». Desde un rincón del patio, el pequeño Chaska Quietstream observaba con ojos desorbitados, sin emitir ni un suspiro. Sus nudillos se aferraban al balde que cargaba. Pero no dijo nada. Nunca lo hacía. Ayanna no lo culpaba. En esa familia los varones no aprendían a hablar salvo para bendecir la mesa, o recitar pasajes del buen libro bajo el retrato antiguo de Matosonta, el padre que, aunque muerto hacía años, seguía proyectando sombras sobre todos ellos. El carromato esperaba al final del sendero. El arnés crujía bajo el peso cambiante de una mula impaciente. En el asiento Wicasa Red Trail, un comerciante de rostro agrio que traficaba con ganado madera, y a veces personas mascaba tabaco sin decir nada. Ayanna lo había visto solo 2 veces antes, una cuando su hermana vendió a una criada por responder de más. La otra cuando su prima desapareció tras su segunda golpiza. «Esto no está bien», susurró Ayanna temblando mientras se incorporaba. «Son mis hermanas». Ya no dijo Wichapi Moon, acercándose lo suficiente como para que Ayanna viera el sudor fino en su frente. «Lo fuimos. Pero la sangre no cubre el pecado. Ya no eres de los nuestros». Sunny Willow se adelantó y le lanzó un saco a los brazos. Era demasiado liviano un vestido viejo, un pedazo de pan duro y una cantimplora medio congelada. «Te dará $5. Cuando se canse de ti», dijo, sin una pizca de emoción. «Más de lo que vales». La arrastraron al carromato como a una prisionera, empujándola al interior sin cuidado. Ayanna se sujetó el vientre instintivamente, gimiendo cuando su costado golpeó la madera áspera. Wicasa Red Trail no dijo palabra. Chasqueó la lengua, azotó las riendas, y la mula avanzó con un tirón. Las ruedas crujieron sobre la tierra helada. Ayanna no lloró. Yana no mientras la casa no fue más que una mancha en la distancia. No hasta que el último sonido que escuchó fue el portazo y el ladrido agudo de un perro. Wicasa no le habló ni en la primera hora ni en la segunda. Solo mascaba tabaco y lo escupía por el costado como si quisiera deshacerse de algo podrido. Finalmente, cuando el sol empezó a caer, murmuró: «No es asunto mío, pero la gente suele vender cerdos, no sangre». Ayanna no respondió. Solo miraba cómo los árboles se volvían manchas borrosas. Su mano descansaba sobre el vientre donde una vida apenas palpitaba bajo las costillas. El camino era largo, incierto. Pero se decía a sí misma mejor que quedarse. Al anochecer llegaron al puesto de intercambio. No era más que 3 edificios y un corral con cabras temblorosas. Wicasa entregó una caja a un hombre junto al pozo y luego volvió al carromato. «Vamos», le dijo a Ayanna. «Te espera». «¿Quién?», preguntó ella con voz tan seca como el desierto. Wicasa se rascó la barba. «Un tipo del norte. Dijo que necesitaba ayuda en el rancho. Le prometí encontrarle a alguien. Le prometiste tú». Salieron otra vez justo antes de que cayera la noche, esta vez rumbo al oeste. Las colinas se volvieron más afiladas, el viento más cruel.
En algún lugar más allá del lomo de la montaña, un hombre martillaba una estaca en un cerco roto. Se movía como quien ha hecho de su dolor una rutina eficaz, silencioso, enfocado. Se llamaba Takoda Greywolf, y aunque aún no lo sabía, la mujer que se acercaba no solo alteraría su vida, la rompería entera. Vio el carromato antes que a ella. La polvareda que levantaba anunciaba su llegada como una tormenta lenta pero inevitable. Takoda se limpió la frente y dejó el martillo a un lado, frunciendo el ceño, al ver cómo Wicasa detenía la mula junto al granero. «Te traje la ayuda», anunció el comerciante bajando del asiento. Llegó un poco antes de lo esperado, pero es fuerte. Takoda se acercó limpiándose las manos con un trapo. No era hombre de muchas palabras, y mucho menos de abrir su casa a desconocidos. Alzó la vista hacia la figura que descendía del carromato, y se quedó inmóvil. Estaba sucia. El vestido desgarrado, la cara manchada de tierra, y quizá de algo más. Vergüenza, tal vez. Pero se mantenía erguida. Lo miró directo a los ojos y sin temblor alguno dijo: «Me llamo Ayana Sky». Takoda parpadeó. «¿Tienes apellido?» «Ya no importa», respondió ella con firmeza. Wicasa soltó una risita ronca. «Te dije que tenía carácter». Takoda no sonrió. Solo la observó detenidamente. Su mirada descendió hasta el vientre abultado. Y volvió a subir. Entonces él soltó un suspiro y asintió con la cabeza una sola vez. «Pasa». Ayana Sky lo siguió cruzando el corral con las botas atrapándose en las tablas sueltas y los huesos doliéndole por el traqueteo del viaje. La casa no era gran cosa. Un porche pequeño, un farol encendido junto a la ventana y un hilo de humo escapando perezoso por la chimenea. Pero por dentro estaba cálida, limpia, con olor a ceniza y a madera de pino. Takoda Greywolf señaló una silla cerca de la estufa. «Puedes sentarte. No voy a preguntarte por qué llegaste hasta aquí». Ayana se dejó caer despacio con el cuerpo protestando en cada músculo. «No vengo a causar problemas», dijo tras unos segundos de silencio. «No lo dudo», respondió él. Ella lo miró de reojo. Era alto, delgado, con manos ásperas y una barba descuidada que parecía no haber sentido el paso de un peine en semanas. Pero había algo tierno en la forma en que se movía, algo cansado también. «¿Vive solo?» «Desde que murió mi hermano el invierno pasado», respondió Takoda con tono llano. «Esta casa no está hecha para más de un par de botas, pero supongo que se las arreglará». Se instaló entre ellos un silencio, pero no uno tenso ni incómodo. Era más bien como una pausa entre tormentas. Esa noche, Ayana no logró dormir. Yacía despierta sobre un catre angosto arrinconado en una habitación pequeña. El colchón era fino, pero era suyo. Desde el otro cuarto podía escuchar los movimientos de Takoda, el crepitar del fuego, el cerrojo girando, los pasos lentos acomodándose. Sonidos seguros. Sonidos verdaderos. Ayana rodeó su vientre con un brazo y le susurró al ser que crecía dentro: «No sé si esto es el final o el principio, pero no es el fin para mí». Afuera el viento aullaba. Adentro el fuego resistía. Y Takoda Greywolf, por más callado que fuera, ya pensaba en esa mujer, que no había suplicado ni llorado, solo había permanecido allí. Como un árbol que se niega a quebrarse. El amanecer trajo escarcha pegada a los cristales, y un silencio tan profundo, que parecía que el mundo mismo contenía la respiración. Ayana despertó temprano, parpadeando ante la luz pálida que se colaba por la cortina. Por unos segundos olvidó dónde estaba. Olvidó el carromato, a sus hermanas, incluso el dolor en la espalda. Pero al moverse, la verdad volvió como una patada al costado. Se incorporó lentamente, apartando mechones de cabello enredado de su rostro. Sus manos fueron instintivamente al vientre. El bebé no se había movido mucho durante la noche, pero ahora sentía un leve aleteo. Débil, pero presente. Aún resistía. Igual que ella. Afuera escuchó el crujido del suelo de madera y pasos suaves. Takoda ya estaba despierto. Percibió olor a café tenue pero reconfortante. No había gritos, no había amenazas, solo el ir y venir de un hombre haciendo lo suyo por la mañana. Era raro.
No era exactamente seguridad, esa palabra ya no significaba nada para ella, pero al menos no era peligro. Y eso por sí solo bastó para que se detuviera un instante. Abrió la puerta con cuidado y se adentró en la sala principal. Takoda estaba junto a la estufa con una taza de hojalata en la mano y el abrigo colgando de los hombros. La miró de reojo cuando la oyó, pero no habló enseguida. «Espero que no vengas esperando desayuno», murmuró por fin. «Apenas si puedo preparar café». Ayana esbozó una leve sonrisa. «Yo sé cocinar». Takoda no respondió. Solo se hizo a un lado y señaló con la cabeza hacia la cocina. «Hay frijoles, carne seca y un par de huevos si los tratas con cuidado». Ella se puso manos a la obra, agradecida por tener algo que hacer. Al principio sus manos estaban torpes, entumecidas por el frío y la memoria, pero pronto recobró el ritmo. Cocinó en silencio mientras Takoda alimentaba a los animales. Su mente vagó brevemente hacia Whichapi Moon. Y Sunny Willow se preguntó si ya fingían que ella nunca había existido. Cuando Takoda regresó sacudiéndose la nieve de los hombros, el aroma del guiso llenaba la cabaña. Se detuvo sorprendido no tanto por la comida, sino por la manera eficiente y callada en que todo estaba hecho. «Cocinas como alguien que ha te alimentado a más de uno», dijo, tirando desde una silla. «Tuve que hacerlo», respondió Ayana, sirviendo los frijoles en un plato. «Éramos 6. 7 si cuentas a mi tío». «Familia grande», comentó él. Ella no contestó. Él no insistió. Comieron en silencio. Solo se oía el tintineo del metal contra el plato y el chasquido del fuego. Ayana lo observaba de reojo, cómo masticaba lento, cómo su mirada nunca se quedaba quieta mucho tiempo. Intuía que estaba acostumbrado a anticiparse al peligro. Ella también lo estaba. Después del desayuno recogió los platos, sin que se lo pidieran. Takoda se estiró llevándose una mano a la nuca. «Necesito reparar la cerca del pastizal del este. Si la nieve sigue derritiéndose, los postes se van a inclinar». «Puedo ayudarte», dijo Ayana. Takoda arqueó una ceja. «Estás esperando. No deberías cargar nada pesado. Puedo sujetar herramientas o solo acompañarte». La miró durante unos segundos y al final asintió sin más. «Como quieras». El día estaba frío pero seco, el cielo grisáceo presagiaba más nieve. Caminaron uno al lado del otro rumbo al pastizal sin hablar demasiado. Ayana llevaba un saco de lona con clavos y un martillo pequeño. Takoda cargaba algo más pesado, algo que no se veía, tal vez duelo, o solo muchos años de soledad convertida en costumbre. Mientras trabajaban, Ayana empezó a ver el paisaje con otros ojos. Qué ancho era todo. Qué vacío, pero no muerto. Había señales de vida por todas partes. Si uno sabía dónde buscar: huellas de conejos cerca del cerco, marcas de garras en un poste, rastros junto al arroyo. El rancho respiraba, aunque lo hiciera en silencio. ¿Alguna vez te sientes solo?, preguntó Ayana de pronto, sorprendiéndose incluso a sí misma. Takoda no dejó de martillar. «A veces». «¿Por qué me acogiste?», añadió tras una pausa. «No me conocías». «Aún no me conoces». Él se detuvo entonces, apoyando el martillo contra el poste. Su aliento se volvió vapor en el aire helado. «Wikasa dijo que necesitabas un lugar», respondió. «Y yo tenía espacio. Así de simple, así de simple». Ayana asintió lentamente, aunque por dentro no terminaba de creérselo. Ningún hombre abría su puerta a una extraña embarazada, sin un motivo. Pero no preguntó más. Aún no. Takoda Greywolf se detuvo por un momento, apoyando el martillo en el poste. Su aliento salía en nubes de vapor. «Wikasa dijo que necesitabas un sitio», murmuró. «Y yo tenía espacio». Eso suena simple. Supongo que lo es. Ayana Sky asintió con lentitud, aunque en el fondo no terminaba de creérselo. Ningún hombre abre la puerta a una desconocida embarazada por nada. Pero decidió no presionar. Todavía no.
Volvieron a la cabaña antes del anochecer con las manos rojas por el frío y las botas cubiertas de nieve medio derretida. Aiyana preparó un guiso con lo poco que encontró en la alacena, unas papas, un poco de cebolla, hierbas secas. Mientras el olor llenaba el aire, Takoda avivó el fuego hasta que la sala se tiñó de un resplandor dorado y acogedor. Aquella noche ella se sentó junto al hogar con una manta gruesa sobre las piernas, mientras Takoda afilaba una cuchilla en la mesa. No hablaron mucho, pero el silencio no era duro. Era espacio. Tiempo para respirar. Antes de acostarse, Aiyana se quedó parada un buen rato en la puerta mirando hacia la oscuridad. Apenas podía distinguir el sendero que conducía al lugar que alguna vez llamó hogar, aunque ya no sonaba justo llamarlo así. Un verdadero hogar no te exilia por un error. Murmuró una plegaria bajito. No pedía rescate. Ni siquiera venganza. Solo fuerza. La suficiente para llegar al día siguiente. Con los días se fue formando una rutina. Takoda salía al alba a revisar el ganado mientras Aiyana cocinaba. Fregaba el suelo, remendaba cortinas, cosía camisas asajadas, sin que nadie se lo pidiera. No lo hacía como castigo. Lo hacía por sobrevivir, por echar raíz en algo nuevo. Aún no había preguntado si podía quedarse. Y él no lo había ofrecido. Ambos vivían en ese espacio entre lo tácito y lo no dicho, donde nombrar algo lo volvía frágil o demasiado real. Pero el bebé venía en camino. Esa verdad pesaba cada día más. Se lo sentía en la espalda, en las caderas, en el aire que le faltaba cuando se inclinaba. Pronto ya no habría forma de esconderlo. Una noche el viento se levantó con furia. La tormenta azotaba la cabaña con lluvia helada. Aiyana se despertó al oír las contraventanas sacudirse. Se levantó para alimentar el fuego. Pero él ya estaba allí. Takoda estaba sentado en la oscuridad, la mirada fija en las brasas, el rostro iluminado apenas por el rojo del hogar. ¿Dormiste algo?, preguntó ella en voz baja. Un poco. Ella sirvió agua caliente en una taza y se sentó a su lado. El calor les alcanzaba las rodillas. Una tormenta así podía arrancar el techo de casa, murmuró Aiyana. Takoda la miró de reojo. ¿Dónde queda esa casa? Ella dudó. Ya no importa. No soy bienvenida ahí. Él no insistió, solo asintió. La gente puede ser cruel. Dicen que lo hacen por justicia, dijo ella con un dejo amargo en la voz. Pero justicia es solo otra palabra para castigo. Takoda apretó la mandíbula. No conozco ningún verso que diga que hay que abandonar a los débiles. Aiyana parpadeó. No esperaba eso. No de él. No de un hombre que hablaba tan poco. Pero algo se le acomodó por dentro, como si esas palabras hubieran empujado una piedra que tenía atorada en el pecho. Lo miró. ¿Alguna vez te han amado, Takoda? La pregunta flotó entre ellos como una chispa sobre paja seca. Una vez respondió al cabo de unos segundos. Hace mucho. ¿Qué pasó? Se enfermó. No pude hacer nada. Aiyana asintió en silencio. El dolor no siempre necesitaba explicación. Solo espacio para existir. La tormenta rugía afuera, pero ellos no se movían. El fuego crepitaba sin apurarse, firme contra el viento. Y en medio de ese resplandor parpadeante, algo cambió. No era amor aún, pero tal vez sí una semilla, en tierra de invierno. A la mañana siguiente la tormenta se había ido. El mundo blanco, quieto, como cubierto por algo puro. Takoda preparó café. Aiyana revolvía algo en la estufa. Todo volvía a su ritmo tranquilo, hasta que un sonido lo rompió. Cascos. Apresurados. No era un comerciante. Ni un vecino. Jinetes. Takoda fue el primero en moverse. Caminó hasta la puerta con paso firme, la mano ya buscando el rifle apoyado contra el marco. Aiyana se congeló, el corazón golpeándole el pecho. Reconocía ese sonido. Lo había escuchado justo antes de que Wichapi Moon y Sunny Willow la lanzaran al carromato. Se acercó a Takoda, su voz apenas un suspiro. Si son ellas, no dejes que me lleven. Él la miró inexpresivo. No lo permitiré. La puerta se abrió.
y el pasado entró montado a caballo. El primer hombre ya desmontaba antes que los otros, siquiera se detuvieran. Su abrigo era caro desastre de ciudad, no estaba hecho para el lodo del rancho, y su sombrero perfectamente ladeado desafiaba al viento con arrogancia. Se movía como quien cree que el mundo le pertenece y que los demás solo están de paso. Detrás de él 2 jinetes más observaban la cabaña con desconfianza, las manos peligrosamente cerca de sus cinturones. Takoda no salió. Permaneció en el umbral, hombros cuadrados, el rifle oculto pero a mano. Aiyana se quedó medio paso detrás. Sus dedos apretaban los pliegues del vestido. El corazón le latía tan fuerte que juraba que todos podían oírlo. El hombre del sombrero, tocó el ala con fingida cortesía, sonriendo con esa sonrisa que nunca llega a los ojos. «Buenos días», dijo. «Depende», respondió Takoda seco. El otro soltó una risita. «No vengo a causar problemas. Me llamo Nodin Blackstone. Soy hombre de negocios. No estoy comprando nada». Nodin levantó las manos en señal de pose fingida. «No lo imaginé. Pero creo que estás alojando algo, o alguien, que pertenece a otros». Takoda ni parpadeó. «No lo creo». Nodin Blackstone soltó un suspiro, echó un vistazo al jinete que tenía a su derecha, y luego volvió la mirada hacia el frente. «Una chica. Se llama Aiyana Sky. Oí que alguien la vio montada en el carromato de Wicasa Red Trail. Él no suele llevar mujeres a menos que haya plata de por medio». Aiyana se tensó detrás de Takoda Greywolf. Sentía como si unas manos invisibles le apretaran la garganta. «Ella no te pertenece», dijo Takoda sin mover un músculo. La sonrisa de Nodin se ensanchó. «Nunca dije que fuera mía, pero a algunos allá en el este les preocupa su paradero. Familias poderosas. Quieren atar cabos sueltos. ¿Me entiendes, asunto desafortunado?» «Ella no es ningún asunto», replicó Takoda cortante. Aquello hizo que Nodin se detuviera un instante. Sus ojos se entrecerraron apenas. La sonrisa seguía ahí, pero se volvió tensa como una hoja que ha pasado demasiado tiempo sobre la piedra de afilar. «Señor», dijo con voz calmada, «creo que no comprende bien el acuerdo. Ella representa un problema, y yo soy de los que resuelven problemas. Me han pagado por traerla de vuelta. No tiene que volverse feo. Sin tribunales, sin alguaciles. Solo una vuelta discreta a casa». Takoda se movió apenas un paso lateral lo suficiente para que el rifle quedara más cerca. Aiyana ni se movió ni respiró. «Ella no se va contigo», dijo Takoda con voz baja pero firme como hierro forjado. La mandíbula de Nodin se tensó. «Ni siquiera si sale por voluntad propia». «Ni así». «¿Estás completamente seguro?» Takoda dio un paso al frente cubriendo a Aiyana por completo con su cuerpo. «Dije que no». Nodin lo observó largo rato. El aire parecía haberse vuelto denso. Hasta los caballos lo notaron. Uno de los jinetes que lo acompañaba se removió en la silla incómodo. Y entonces Nodin rió. No fue una carcajada, sino un sonido frío apagado como viento entre lápidas. «Bueno», dijo dando un paso hacia atrás, ha dejado clara su postura. Montó el caballo sin apartar la mirada de Takoda. «Estaremos cerca», añadió por si ella cambia de opinión. «O tú». Y se marcharon. Así sin más. Cascos sobre la nieve. Espaldas que desaparecían por el sendero. Takoda no se movió hasta que dejaron de verse. Entonces se volvió hacia Aiyana. «¿Los conocías?», ella asintió. «A él no. Pero sé qué clase de gente son». Takoda guardó silencio un instante. Luego cerró la puerta, echó el cerrojo y retrocedió. «Si regresan», dijo con la voz más áspera que nunca, «no voy a perder el tiempo hablando». Las rodillas de Aiyana comenzaron a temblar. La sensación subía por su cuerpo como agua dentro de un bote que se hunde. Se dejó caer en la silla más cercana antes de que sus piernas cedieran por completo. El fuego crepitaba como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. «¿A qué se referían?», preguntó Takoda con voz apagada. «Eso de atar cabos sueltos». Aiyana bajó la vista al suelo. «Mis hermanas».
No solo querían que me fuera, querían que desapareciera. Takoda esperó. El silencio hizo las preguntas por él. Están intentando casarse con una familia con tierras, continuó ella, la voz apagada. Gente rica. Pero yo soy una mancha, un riesgo. Dijeron que si yo volvía, lo perderían todo. Así que buscaron la manera de impedirlo. Takoda no respondió de inmediato. Se apoyó en la mesa, el ceño fruncido, la mandíbula apretada. Y cuando habló su tono era casi un susurro. No te van a llevar. No desde aquí. Esa noche ninguno de los dos durmió bien. Aiyana yacía en su catre mirando al techo. Cada crujido de la madera era una alarma. Cada silbido del viento un eco de pasos en la nieve. Pero el amanecer llegó. Y con él un cielo limpio y helado. Takoda no dijo nada sobre los jinetes. Solo le tendió su abrigo y señaló hacia el establo. El trabajo no espera. Ella lo siguió. Limpiaron los corrales, rompieron el hielo del abrevadero, esparcieron grano para las gallinas. El trabajo le fue arrancando el miedo de los huesos pedazo a pedazo. Y Takoda, aunque callado, se movía junto a ella como un muro de piedra firme e inquebrantable. Al mediodía, Aiyana ya estaba de vuelta en la cabaña, removiendo el guiso mientras observaba por la ventana. No se dio cuenta de cuánto había cambiado en pocas semanas. Las manos se le habían endurecido, los brazos más fuertes, el vientre más pesado. Pero más que eso, ya no apartaba la mirada cuando pasaban sombras. Ya no. Esa noche comieron casi en silencio. Pero no era un silencio incómodo. El fuego les daba calor llenando el espacio entre los dos. Aiyana levantó la vista una vez y se quedó mirando el rostro de Takoda. ¿Por qué me dejaste quedar? Él no alzó la cabeza. Se sintió correcto. Tan simple como eso. Takoda asintió. El mundo ya es bastante cruel. No hay por qué sumarle más. Ella sonrió. Apenas. Pero fue real. 3 golpes cortos en la puerta. Takoda se levantó en un parpadeo, rifle en mano. Aiyana retrocedió, el corazón atragantado. Pero al abrir la puerta, no era Nodin ni sus hombres. Era Wicasa Red Trail. Estaba en el porche, el sombrero en la mano, la cara pálida. «Vienen esta noche», dijo sin rodeos. Takoda no preguntó quién, solo abrió más la puerta. «Pasa». Wicasa entró jadeando. Nodin trajo más hombres, dijo. Al menos media docena. Lo oí en el puesto, dijeron que iban a venir sin hacer ruido. Tomarla. Sin ley. Sin rastro. El rostro de Takoda se volvió de piedra. ¿Y por qué vienes a advertirnos? Wicasa bajó la mirada. No estoy orgulloso de lo que hago, pero venderla fue un error. Miró a Aiyana, y por primera vez en sus ojos había vergüenza. No quiero más sangre en mis manos, dijo Aiyana en voz baja. Takoda Grey Wolf asintió solo una vez, y luego se puso a reforzar las ventanas conmigo. Al caer la noche, la cabaña estaba sellada como una tumba. Apagamos el fuego, oscurecimos las lámparas. Aiyana se quedó sentada en el suelo abrazando su vientre, mientras Takoda y Wicasa Red Trail se movían como sombras revisando el perímetro, cargando cartuchos. Las horas pasaban lentas, densas. Nadie decía una palabra. Y entonces llegaron los cascos. No galopaban, avanzaban con calma, paso firme, como si cada zancada pesara. Takoda ya estaba junto a la ventana, los ojos fijos en el sendero iluminado por la luna. 6 jinetes, tal como Wicasa había dicho. Se detuvieron a unos 6 metros del pórtico. La voz de Nodin Blackstone se escuchó clara, sedosa como siempre. «No hagamos de esto un lío». Takoda no respondió. «Tuviste tu oportunidad», continuó Nodin, «pero ella no te pertenece. Me han pagado para llevarla de vuelta». Dentro, los dedos de Aiyana se aferraron a las tablas del suelo. Wicasa estaba junto a la puerta, los puños cerrados como piedras. Finalmente Takoda salió. El rifle en la mano, el cuerpo erguido como el acero. «Das un paso más», dijo con voz helada, y disparó. Nodin soltó una carcajada. «Sabemos que no eres de esos». «No sabes nada de mí», replicó Takoda. Nodin hizo una seña.
2 hombres desmontaron. Takoda alzó el rifle. El primer hombre cayó antes de tocar el pórtico. El disparo retumbó en la noche como trueno seco. Wikaza abrió la puerta de golpe y disparó 2 veces. El segundo enemigo cayó gritando. Los demás se dispersaron entre maldiciones de Nodin. Pero Takoda no se detuvo. Bajó los escalones disparando sin dudar. Ayanna se tapó los oídos, el corazón retumbando como tambor de guerra. Y de pronto silencio. Cuando todo terminó, la nieve estaba revuelta, la tierra manchada de rojo. 4 cuerpos yacían sin vida. Los demás habían huido. Takoda se quedó solo, bañado por la luz de la luna, el pecho subiendo y bajando como oleaje. El rifle bajado, pero aún firme. Wikaza se acercó lentamente, respirando con dificultad. «¿Estás bien?» Takoda no respondió. Solo miraba el sendero donde la sombra de Nodin se había perdido entre los árboles. Dentro de la cabaña, Ayanna lloraba en silencio. No era miedo, no era pena, era algo más antiguo. Como si una raíz nueva se hubiera aferrado a su alma. Esa noche la nieve no se derritió. Se mantuvo densa, callada, como si la tierra misma contuviera el aliento, esperando confirmar que el peligro ya había pasado. Takoda siguió de pie en el patio largo rato después de que el último disparo se disipara, los ojos clavados en la senda. El olor a pólvora aún pegado a su abrigo, pero sus manos no temblaban. Había hecho lo que debía. No había orgullo en su mirada, ni victoria. Solo el peso sagrado de haber defendido algo frágil, sabiendo que eso tendría su precio. Wikaza se inclinó junto al cuerpo del segundo hombre caído. Muerto, murmuró limpiando sangre en la nieve. Ni siquiera alcanzó a sacar el arma. Takoda no contestó. Sabía lo que significaba. Hombres como Nodin no perdonaban una humillación, y no olvidaban cuando el dinero se les escapaba como polvo al viento. Ayanna ya no era solo una muchacha. Era la chispa que había encendido la mecha. Ahora no vendrían a intimidar. Vendrían armados. Con rabia. Y con ruido. Adentro, Ayanna se mecía lentamente en la silla junto al fogón. El fuego hacía rato que se había apagado. Sus manos reposaban sobre el vientre. El bebé no se había movido durante el caos, pero ahora dio una patadita suave como un susurro desde adentro. Ella se aferró a eso, a esa promesa pequeña de vida dentro de sí. No a los disparos, no a los cuerpos sangrando afuera, no a la impotencia que siempre llega después de sobrevivir. Cuando Takoda regresó al interior, sus pasos retumbaban en las tablas. No dijo nada al principio. Caminó hasta la estufa, sirvió una taza de agua, bebió, luego llenó otra y se la ofreció a Ayanna. ¿Estás bien? Ella asintió, aunque no pudo hablar. No era miedo lo que le había robado la voz. Era algo más hondo, algo sin nombre. Como asomarse a un barranco y darse cuenta de que aún no has caído. Takoda se agachó junto a ella, sus ojos fijos en los de ella. Él volverá. No esta noche, pero pronto. Lo sé, susurró ella. Takoda miró hacia el cadre del rincón, luego volvió a ella. No puedes estar aquí cuando eso ocurra. No tengo a dónde ir. No dije que te fueras, se levantó despacio. Dije que no podemos esperar aquí. Wikaza, apoyado en la puerta, carraspeó. Hay una cabaña allá en Hollow Ridge, era de un trampero. Nadie ha pasado por ahí desde la primavera. No hay camino, solo monte. Takoda asintió. ¿Qué tan lejos un día de cabalgata? Menos si apuramos. Necesitaré un carro, dijo Takoda. Ella no puede montar así. Wikaza miró a Ayanna. Veré qué puedo conseguir. Ayanna los miraba a ambos, el corazón latiendo lento pero firme. Estás huyendo, dijo ella. No respondió Takoda Greywolf con calma. Me estoy reposicionando. Ayanna Sky casi esbozó una sonrisa. Pasaron el día siguiente reuniendo provisiones, mantas, carne seca, harina, café, sal. Takoda empacaba con precisión casi ritual. Ayanna dobló la poca ropa que tenía, ninguna suya en realidad, y la metió en un bolso de lona. Cada movimiento pesaba como una cuenta regresiva. Wikaza Red Trail volvió al anochecer con una carreta pequeña y una mula que parecía a punto de caerse con un solo soplo de viento.
No es rápida, admitió, pero los llevará. Takoda inspeccionó la carreta, ajustó las correas y asintió. Servirá. Esa noche Ayana no pegó ojo. Se sentó junto al fuego en la silla mecedora que crujía con cada vaivén. El bebé estaba más inquieto que de costumbre. Y ella también. En las sombras le pareció ver los rostros de sus hermanas. No había rabia ni crueldad. Solo rostros vacíos, como si ella nunca hubiera existido, como si su historia hubiera sido tachada y olvidada. Giró la cabeza. Takoda estaba en la mesa afilando el cuchillo de nuevo con ese ritmo lento y constante. No porque pensara usarlo, sino porque el sonido ahuyentaba el silencio. «Has matado antes», dijo ella de pronto. Él no levantó la vista. «Sí. No te sorprendiste anoche, no dudaste». «No». Ayana miró el fuego. «¿Alguna vez deja de pesarte?» Takoda dejó el cuchillo sobre la mesa, la miró de frente. «No». Ella asintió. Esa respuesta le sonó honesta. «¿La amabas?», preguntó. «A la mujer que perdiste. ¿Cómo se llamaba Kaya Spiritwind?» Ayana repitió el nombre en voz baja como un rezo. Debió ser fuerte. También era callada, pero cuando sonreía. Se detuvo un instante. Era como ver al sol atravesar la niebla. Ella observó el fuego danzar. «Ojalá algún día alguien diga eso de mí». Takoda la miró por un momento más, luego se puso de pie y salió. La puerta crujió al cerrarse tras él. Con la luz pálida del amanecer cargaron la carreta. Wikasa esperaba a un lado, los brazos cruzados. «¿Estás seguro de esto?», preguntó. Takoda no contestó. «Porque si no la encuentran, irán tras ti». Takoda ajustó la cincha de la mula. «Que vengan», Wikasa suspiró. «Eres un hombre duro, Grey Wolf». No dijo él con voz baja. «Solo estoy cansado de los cobardes». Partieron antes de que saliera el sol. El camino hacia Hollow Ridge no era camino. Era apenas un rastro de animales oculto entre la nieve y los espinos. La carreta saltaba y se sacudía. Ayana se aferraba a los bordes apretando los dientes cada vez que una rueda golpeaba una piedra, pero no decía nada. Aquello no era comodidad. Era sobrevivir. Takoda caminaba al lado de la mula con una mano firme sobre las riendas. De vez en cuando miraba hacia atrás. Ella sentía incluso cuando dolía. Al mediodía llegaron al límite del bosque. El aire era más frío, más denso. Los pinos se cerraban a ambos lados. El sol se escondía tras nubes y ramas. Ayana tembló. «Parece que el mundo se detuvo aquí». «Por eso lo elegí», respondió Takoda sin girarse. La cabaña no era gran cosa, una estructura de una sola habitación encajada entre dos rocas y medio, oculta por un árbol caído. La puerta colgaba torcida, y una capa gruesa de nieve cubría el techo, pero se mantenía en pie. Takoda empujó la puerta. El olor a polvo y pino lo recibió. Había nidos de ratones en las esquinas, pero el lugar era sólido. Se hizo a un lado para dejarla pasar. «Es mejor de lo que imaginaba», dijo Ayana. «Voy a arreglar la puerta, encender el fuego. Siéntate». Al anochecer, el calor llenaba el espacio. El humo salía por la chimenea. Afuera el viento aullaba, pero dentro reinaba la calma. Ayana se paró junto a la ventana mirando entre los árboles. «¿Crees que nos encontrará Takoda?», se puso a su lado. «Puede que sí». «¿Y entonces?» «Entonces seguiré en pie». Ella lo miró esta vez de verdad. Y algo se cruzó entre ellos. No era amor ni deseo. Era otra cosa. Más vieja, como dos almas que la vida había raspado hasta el hueso, pero que seguían andando. Esa noche después del estofado, después del fuego, cuando los ronquidos de Takoda se confundían con el viento. Ayana seguía despierta, la mano sobre su vientre. «Ya vienes en camino», susurró. «No sé qué clase de mundo te espera, pero te juro que no será el mismo del que vengo yo». El viento sacudía la cabaña, pero no la sacudía a ella. Al amanecer, Ayana gritó. Takoda saltó de la cama con el rifle en la mano antes de que sus pies tocaran el suelo. Pero no era un ataque, era el parto.
Ella estaba doblada junto al fogón, el sudor perlando su frente, la respiración entrecortada. «Ya viene», jadeó. «Es demasiado pronto». Takoda soltó el rifle y corrió hacia ella. «¿Qué hago?» «No lo sé». Él la sostuvo, la ayudó a llegar a la cama. «He visto parir a vacas, pero...» Ayanna le apretó el brazo con fuerza. «No me compares con una vaca, Takoda Grey Wolf». Él sonrió, aunque el miedo se le notaba hasta en la mirada. Pasaron horas. Afuera la nieve seguía cayendo más espesa. Dentro el tiempo se volvió espeso. Ayanna gritaba, maldecía por lo bajo, luego pedía perdón. Takoda hervía agua, rompía trapos, le sostenía la mano sin soltarla. Apretaba con tanta fuerza que casi le rompía los dedos. «No puedo», sollozó entre jadeos. «Si puedes», le susurró Takoda Grey Wolf, «ya lo estás haciendo». Y al caer la noche la criatura llegó al mundo. Una niña, pequeña, arrugada, roja como la brasa furiosa, ante el frío que la recibía. Ayanna Sky rompió en llanto, un llanto profundo y desgarrador. Takoda se sentó en el suelo con la bebé en brazos, como si tuviera miedo de quebrarla solo con mirarla. La acunaba con la misma delicadeza con la que se sostiene el último vestigio de esperanza. «Es perfecta», murmuró apenas audible. Ayanna, extenuada, se recostó con los ojos entrecerrados. «Es libre». Takoda alzó la mirada. «¿Cómo la vas a llamar?» Ella contempló el techo de madera y respondió con un suspiro. «Little Feather». Afuera el viento rugía como lobo en la montaña, pero no lograba entrar. Y por un instante tan breve como sagrado, el mundo se detuvo. Los días que siguieron se fundieron en uno solo, unidos por noches sin sueño y jornadas en silencio. La nieve seguía cayendo, no tan salvaje como antes, pero constante. Dentro de la cabaña otro tipo de clima comenzó a florecer, uno de calor humano, de susurros compartidos, de miradas furtivas entre dos almas aprendiendo a respirar juntas. Takoda jamás había escuchado llorar a un bebé tan cerca. En el pueblo sí los había oído desde la distancia, chillando en los brazos de sus madres. Pero nada lo había preparado para cómo el llanto de Little Feather cortaba el aire como una lanza al amanecer, para luego cesar de golpe, como si nunca hubiera pasado nada, o para cómo esos pequeños dedos se aferraban a su chaqueta con fuerza temblorosa. Ayanna, pálida, ojerosa, aún quebrada del parto, se movía como alguien que ya venía arrastrando peso desde antes de quedar embarazada. Pero se levantaba cada vez que su hija lloraba. La mecía la alimentaba, le cantaba bajito. Takoda intentó ayudar. Malamente sí, trató de cambiarle la manta, de traer agua, de sostenerla cuando Ayanna ya no podía más. Pero ella siempre volvía a tomarla como si fuese parte de su propio cuerpo. «Le gustas», dijo un amanecer observando cómo la niña dormía en el pecho de él. Él estaba tieso, los brazos medio alzados, sin saber qué hacer. «No sé lo que estoy haciendo», murmuró. «Lo estás haciendo bien». «¿Es normal que deje de llorar cuando la tomo?» Ayanna sonrió con ternura. «A veces los bebés reconocen lo que es seguro». Takoda no dijo nada. Solo miró a Little Feather, su carita tranquila, sus pestañas oscuras, el puñito cerrado junto a la boca. «¿Crees que estamos a salvo?», preguntó él, la voz ronca. Ayanna bajó la mirada. Observó las ventanas cerradas, la nieve virgen afuera. «Creo que estamos escondidos. No es lo mismo». El silencio los cubrió como una manta pesada. Takoda pasaba los días cortando leña, acarreando agua, revisando las trampas alrededor de Hollow Ridge. Jamás perdía de vista la cabaña. Siempre con el rifle, siempre en guardia. Pero con el tiempo algo parecido a la paz fue entrando por las grietas. Little Feather aprendió a llorar menos. Ayanna comenzó a recuperar fuerzas. Y Takoda regresaba cada vez más pronto, sin saber por qué. Se decía que era para protegerlas. Pero en verdad algo en su interior lo arrastraba de vuelta. A veces Ayanna lo sorprendía mirándola. No a su cuerpo, sino a sus manos. A cómo alisaba una manta, doblaba la ropa, tarareaba sin pensar. Como si él estuviera tratando de grabar en su mente cada gesto. Como si supiera que todo podría desaparecer. Y no se equivocaba.
porque en la frontera la calma era solo la antesala de otra tormenta. El que rompió esa paz fue Wicasa Red Trail. Llegó a pie tambaleándose 2 semanas después del parto. Su abrigo estaba destrozado, los labios partidos por el frío. Golpeó la puerta apenas al amanecer y casi se desplomó en brazos de Takoda. «Ya vienen», jadeó. Nodin nunca se fue. Siguió buscando. Encontró a un viejo trampero, uno que conocía esta zona. Oyó hablar de la cabaña. Takoda lo arrastró hacia adentro. Aiyana se encogió en un rincón con Little Feather pegada al pecho, el rostro blanco como la ceniza. «¿Cuántos vienen?», cuestionó Takoda. 4 hombres. Nodin Blackstone va al frente. Armados. Furiosos. ¿Dónde están? Mediodía, quizás menos. Llevan caballos. Un guía. Llegarán antes del anochecer. Aiyana cayó en una silla, apretando a su hija como si pudiera fundirse con ella. «Pensé que teníamos más tiempo». Takoda no respondió. Bajó su rifle, revisó la recámara. Luego fue a una caja en la esquina y sacó 2 armas más. Viejas, pero aún servían. Wicasa temblaba junto al fuego presionando un trapo contra su rostro ensangrentado. «¡Nos van a matar a todos!». No respondió Takoda, la voz como piedra. «Van a intentarlo». La cabaña se transformó en una fortaleza. Takoda clavó más tablas en las ventanas, vertió aceite alrededor para trampas incendiarias, cortó ramas para crear líneas de visión. Acomodó municiones, alineó botellas sobre la repisa, llenó cántaros con agua, apiló leña cerca del fuego. Cada movimiento era preciso, casi ritual. Aiyana lo observaba en silencio con la niña dormida sobre el pecho. «Puedo ayudarte», murmuró. «Ya lo hiciste». «Takoda». Él se giró. «Si algo pasa, sales por la puerta trasera. Hay un sendero detrás del risco. Te lleva al arroyo. Escóndete allí. No me voy a ir». «No te estoy preguntando». Se quedaron mirando sin decir palabra, pero con todo lo no dicho, colgando entre ellos como humo espeso. Entonces Aiyana Skaya sintió apenas un leve gesto, pero suficiente. Wicasa Red Trail, para su crédito, tomó el segundo rifle sin dudar. «Ya no tengo mucho por lo que vivir», murmuró, «pero no voy a morir como un cobarde». Al llegar el crepúsculo, el aire se volvió denso, casi inmóvil, como si la montaña misma contuviera el aliento. Y entonces llegaron los cascos, lentos, decididos, pisando la nieve con ritmo cruel. Takoda Grey Wolf estaba de pie en el umbral, el rifle firme en sus manos, el corazón golpeando como tambor de guerra, los ojos más fríos que el hielo. Aiyana se encontraba al fondo de la cabaña con Little Feather envuelta en mantas dentro de una vieja caja convertida en cuna. Wicasa vigilaba agazapado junto a la ventana. Nodin Blackstone apareció justo cuando los últimos rayos del sol tocaban las copas de los árboles. Su abrigo estaba cubierto de escarcha, las botas relucientes. «¡Qué recibimiento más cálido!», gritó como si fuera una visita amistosa. Takoda no respondió. Nodin sonrió. «Te moviste rápido, eso te lo concedo. Pero no se puede huir de las cuentas pendientes». Takoda permaneció en silencio. «Quiero a la mujer», continuó Nodin. «Y a la criatura también. La familia quiere borrar todo rastro. Puedes marcharte. Tú no tienes nada en juego aquí». «Ahora sí», respondió Takoda sin pestañear. La sonrisa de Nodin se quebró. «Te vas a jugar en la vida por una mujer que apenas conoces». Takoda salió de la cabaña. «No voy a morir», dijo, y levantó el rifle. El estruendo de los disparos rompió el silencio del bosque. Wicasa disparó desde la ventana y derribó a uno de los jinetes de un solo tiro. Los demás se lanzaron al suelo buscando cobertura. Nodin se escondió detrás de un árbol soltando maldiciones. Takoda se movía con precisión, disparó de nuevo y abatió a otro. Luego se cubrió mientras las balas destrozaban el porche. Dentro, Little Feather despertó llorando. Aiyana no vaciló. Tomó con firmeza la pistola que Takoda le había dejado y la sostuvo contra su pecho. Si llegaban a entrar, lucharía. No permitiría que se llevaran a su hija. Afuera, Takoda y Wicasa intercambiaban disparos con los 2 hombres restantes.
Nodin, atrapado, gritó a sus secuaces que rodearan la cabaña. Uno lo intentó. No llegó lejos. Takoda lo alcanzó de lado y el disparo retumbó como trueno en la montaña. Luego el silencio. La voz de Nodin se oyó temblorosa, casi sin aire. «No puedes ganar esto, Takoda. Vendrán más». Takoda avanzó al claro, el humo aún saliendo del cañón de su rifle. «Tú no vuelves a decir su nombre», dijo con voz grave. Nodin se levantó. Su arma estaba vacía, el rostro pálido. «No es nada», escupió, «un error, una mancha». Takoda no parpadeó. «Es madre», y apretó el gatillo. Nodin cayó. La nieve absorbió el sonido, la sangre, el peso de todo. Takoda permaneció de pie largo rato, el rifle bajando lentamente, el aliento volviéndose niebla. Cuando por fin se dio la vuelta, vio a Wikaza recostado contra la pared de la cabaña, sangrando del hombro, pero con una sonrisa de loco. «Estás completamente trastornado», rió entre jadeos. «Pero me alegro de haber venido». Dentro, Ayana sostenía a su hija contra el pecho, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. Alivio. Miedo. O algo entre los dos. Takoda entró cubierto de nieve y ceniza. «Ya está», dijo. Ayana lo miró. De verdad él no contestó. Solo se arrodilló junto a la cuna, extendió la mano y acarició con suavidad la manita de Little Feather. «Está a salvo», susurró. «Por ahora». Afuera la nieve volvió a caer serena, indiferente, cubriéndolo todo. A los muertos. A la sangre. Al sendero que ya nadie seguiría. Ayana soltó un suspiro profundo, largo. Por primera vez en semanas, tal vez meses, no se sentía perseguida. Y cuando Takoda tomó su mano con esos dedos ásperos y grandes, ella no se apartó. No hablaron de lo que vendría después. No hizo falta. Al amanecer enterraron los cuerpos, no por compasión. Esos hombres no conocían esa palabra. Fue por necesidad. Los animales llegarían si los dejaban a la intemperie. Y Takoda no permitiría que sus huesos blanquearan cerca del lugar donde Ayana arrullaba a su hija y cocinaba sobre el fuego. Él y Wikaza cavaron tumbas poco profundas, más allá del risco, lo bastante lejos, como para que Little Feather no las viera al dar sus primeros pasos. La tierra estaba dura, congelada, pero trabajaron en silencio. La nieve caía despacio, como si la violencia de la noche anterior no hubiese sido real. Cuando terminaron, Takoda permaneció junto al último montículo con los brazos cruzados. Wikaza escupió a un lado y murmuró: «Jamás vi a un hombre disparar como tú. Pensé que era solo otro ranchero». La mirada de Takoda no se movió. «Lo fui». Wikaza asintió, entendiendo que no debía preguntar más. En la cabaña, Ayana avivaba el fuego. Apenas había dormido. Tenía el rostro pálido y las ojeras marcadas, pero sus manos se movían firmes, seguras. Caminaba como quien sabe que el descanso es un lujo, no un derecho. Little Feather dormía tranquila a su lado, envuelta en mantas dentro de la cuna que Takoda había fabricado con viejas tablas de cerca. Respiraba suave, inocente. Cuando Takoda regresó, Ayana levantó la vista. Sus ojos se cruzaron. No dijeron nada. No fue necesario. Takoda colgó su abrigo, dejó el rifle a un lado y se arrodilló junto al fuego, calentándose las manos. Ayana sirvió un poco de caldo caliente en una taza de lata y se la entregó a Wikaza Red Trail. «¿Escuchaste algo?», preguntó con voz baja. Él negó con la cabeza. «No de mi parte». Ella asintió agradecida. Wikaza permanecía en el rincón sujetándose el hombro vendado. «Bueno», murmuró, «parece que me queda un tiempo». «Deberías regresar», dijo Takoda Grey Wolf sin levantar la voz. «No van a mandar más hombres. No ahora». Wikaza resopló con una sonrisa torcida. «No en este estado. Además, no tengo a qué volver. Tú tienes una mujer y una niña. Te vendrían bien unas manos extra». Takoda no respondió, pero tampoco discutió. Los días siguientes se sintieron distintos, como si el aire se hubiera asentado por fin. Silencio sí, pero no el mismo de antes. Era un silencio ganado, denso como después de una tormenta. No se volvió a mencionar a Nodin Blackstone. Su nombre se volvió humo antes, denso, ahora disipado.
Aiyana nunca preguntó dónde lo enterraron. No quería saberlo. Solo se dedicó a observar cómo Little Feather comenzaba a llenar el espacio que antes ocupaba el miedo. La niña se adaptó más rápido de lo esperado. Lloraba en brazos de Aiyana, inquieta, testaruda, pero bastaba que Takoda la tomara para que se calmara como por arte de magia. Aiyana lo notó. Nunca lo dijo, pero la curva tenue de sus labios cada vez que ocurría lo decía todo. Y Takoda cambió. Lento pero firme. Como piedra de río que se pule sin darse cuenta. Empezó a hablar más no mucho y nunca sobre el pasado. Pero murmuraba cosas cuando Little Feather balbuceaba o cuando Aiyana le alcanzaba una taza tibia. Cosas pequeñas pero suficientes. Una noche, mientras la nieve caía suave afuera y el fuego pintaba de oro las paredes de la cabaña, Aiyana se sentó junto a la cuna, aguja en mano, cosiendo una pequeña colcha hecha de retazos de ropa vieja. Little Feather había empezado a sonreír. Apenas movimientos tenues en la boca, pero Aiyana juraba que eran sonrisas. Esa noche atrapó una que le hizo reír en voz alta. Takoda, sentado en la mesa, levantó la vista. ¿Qué pasó? Sonrió, dijo Aiyana, alzando a la bebé. Takoda se levantó despacio y cruzó la habitación. Miró hacia la niña, que lo observaba con ojos grandes y curiosos. «Ella te conoce», susurró Aiyana, aun siendo tan pequeña. Takoda extendió la mano, y Little Feather atrapó su dedo con su diminuta manita. Se quedó inmóvil. Aiyana lo miró. «Ella no sabe lo que hiciste», dijo suavemente. «Solo sabe quién eres». Takoda no la miró. Su voz fue un murmullo. «Entonces tienes suerte». Aiyana no dijo nada. Solo abrazó a la bebé y se quedó en el calor de ese instante. Aquella noche, la nieve se espesó. Por la mañana era una pared frente a la puerta. Quedaron completamente aislados, pero nadie entró en pánico. Tenían comida, leña, agua y compañía. Takoda reparó una gotera en el techo con lona vieja y cuerda. Aiyana hirvió agua, preparó estofado de frijoles y carne salada. Wikasa dormía durante largos tramos del día murmurando en sueños, pero al despertar ayudaba donde podía. Resultó ser más útil de lo que Takoda esperaba, y más roto de lo que dejaba ver. Una noche Wikasa estaba junto al fuego mientras Aiyana bañaba a Little Feather en una pequeña tina de hojalata, tarareando suave. Takoda cerca de la puerta tallaba madera, intentando hacer una cuchara lisa para la niña. «¿Sabes?», dijo Wikasa mirando las llamas. «No siempre fui un traidor». Takoda no levantó la vista. «No. Tuve esposa, 2 hijos. Criábamos ganado al sur de Galveston». «¿Qué pasó?». «La fiebre», respondió Wikasa, ojos fijos en el fuego. «Se los llevó a los 3. Un año después de la guerra». Aiyana detuvo su canto. «Me fui», continuó él. «No podía dormir en esa casa, ni caminar por ese campo sin oír sus voces. Me puse a comerciar, a vagar. Pensé que si seguía en movimiento el dolor no me alcanzaría». «¿Funcionó?», preguntó Aiyana con voz baja. Wikasa la miró por fin. «Por un tiempo». Ella asintió. «Creo que eso es lo único que tenemos. Un tiempo». Esa noche Aiyana no durmió. No por Little Feather, que por primera vez descansaba profundo, sino por los pensamientos que le rondaban como lobos en torno al fuego. Salió envuelta en una manta, las botas crujían en el porche cubierto de escarcha. Takoda ya estaba ahí. Ella no se sobresaltó, solo se colocó a su lado mirando el cielo. «¿Tú tampoco puedes dormir?», preguntó. Él negó con la cabeza. Aiyana observó cómo su aliento se hacía niebla. «Es raro», dijo. «Solía creer que Dios tenía un plan, incluso cuando me echaron, cuando me vendieron. Pensé, tal vez me está probando o castigando, pero ya no estoy tan segura». Takoda permaneció callado un buen rato. Luego dijo, «Tal vez no es castigo, tal vez es siembra». Ella giró el rostro hacia él frunciendo el ceño. «A veces el Creador no golpea, entierra. Te deja agrietarte, romperte, pudrirte en la oscuridad,
para que luego crezcas, más fuerte, más sabio, más difícil de quebrar. Ayanna parpadeó. ¿Tú crees eso? Estoy intentando hacerlo. Ella sonrió con dulzura. Yo también. Y ahí se quedaron lado a lado en el frío sin hablar más, sin necesitarlo. Dentro Little Feather se movió en sueños pero no lloró. El invierno contuvo el aliento. Y el pasado por una vez se quedó en silencio. El invierno no se rindió, pero se volvió más blando. Una suavidad que llega después del duelo cuando ya no hay lágrimas que secar cuando el corazón deja de doler. No porque haya sanado, sino porque ha aprendido a convivir con la pena sin ahogarse en ella. A veces el viento aún aullaba por las noches, pero las paredes de la cabaña en Hollow Ridge resistían firmes igual que las 3 almas que vivían dentro. Si contabas a la pequeñita, claro que con sus chillidos superaba a todos juntos. Takoda Greywolf se levantaba antes que el sol. Caminaba sin hacer ruido, se calzaba las botas y salía a revisar las trampas antes de que la luz rozara siquiera los árboles. Ayanna Sky siempre lo oía salir y siempre se quedaba en cama escuchando cómo se alejaban sus pasos en el frío. Hasta que el silencio regresaba y podía volver a cerrar los ojos sin temor. Little Feather solía despertarse justo después, pidiendo leche con sus quejidos y pataditas bajo la colcha que Ayanna había terminado de coser la semana anterior. Habían construido algo juntos. Lento, incierto, frágil, pero real. No una familia como las que Ayanna soñaba de niña, no con bailes ni cenas con familiares, ni canciones en un salón ni vestidos heredados. Pero sí algo nuevo. Algo tejido con dolor, confianza ganada a pulsos, silencios compartidos y gestos de ternura. Y sobre todo la decisión de quedarse cuando lo fácil habría sido marcharse. Wicasa Red Trail fue el primero en decirlo. Ya no son huéspedes. Saben, murmuró una noche rascándose la barba, mientras Takoda arreglaba una de las patas de la cuna. Esto ya no es solo un escondite. Ahora es de ustedes. Takoda no levantó la vista. Nunca lo negó, pero tampoco lo afirmó. No hace falta que lo digas, añadió Wicasa. He visto pueblos con menos orden que esta cabaña. Ya tienen ritmo. El ritmo de Ayanna. Ella no dijo nada, solo removió el estofado en el pote. Pero sus mejillas se tiñeron de rosa. Little Feather jugaba cerca murmurando cosas de bebé mientras apretaba con fuerza una muñeca de trapo. Takoda Pi había tallado la cabeza en madera. Ayanna había cosido el cuerpo con retazos. La pequeña la mordía con furia como si la muñeca le debiera algo de otra vida. Takoda se estiró flexionando los dedos. Echar raíces puede ser peligroso, murmuró. Cuesta correr cuando el peligro te alcanza. Wicasa soltó una risita. También lo son los bebés. Y mira dónde estamos. Esa noche cuando Little Feather ya dormía y los ronquidos de Wicasa hacían temblar la cabaña, Ayanna salió al porche. Lo hacía a menudo ahora envuelta en el viejo abrigo de Takoda, con el cabello trenzado hacia atrás. El frío le mordía las mejillas justo lo suficiente para recordarle que seguía viva. Takoda la siguió unos minutos después, sin que ella tuviera que llamarlo. Siempre lo sabes, dijo sin girarse. Siempre me esperas. Permanecieron en silencio. Las estrellas brillaban con fuerza. La luna colgaba en el cielo como una moneda agrietada, pálida y lejana. He estado pensando, dijo Ayanna al cabo de un rato, en quedarme cuando llegue el deshielo. Takoda no se movió. No tienes que decir eso. No lo digo por obligación. Él giró apenas la cabeza. ¿Estás segura? No quiero ir a un lugar donde no me quieran. Y he corrido lo suficiente como para saber cuándo estoy cansada. Takoda la miró entonces. Esta vida no es fácil. Y yo no soy una mujer fácil. Sus labios se curvaron. Casi una sonrisa. Casi. Quiero criarla aquí, añadió Ayanna, con árboles, nieve y silencio. No con miedo. No con vergüenza. Puedes hacerlo, dijo él. Lo harás. Ella lo miró fijo. Y tú, Takoda, sostuvo su mirada. Me estoy quedando desde el día en que tocaste mi puerta. Fue la primera vez que Ayanna tomó su mano sin vacilar.
Pasaron los días, luego las semanas. La nieve comenzó a derretirse poco a poco, dejando al descubierto parches de tierra húmeda. Los pájaros volvieron a cantar entre los árboles. Las ardillas correteaban de rama en rama. Ayanna empezó a abrir las ventanas durante las horas más cálidas, dejando entrar el aire fresco. Wicasa anunció que se marcharía en cuanto se despejara el camino. Ya fue suficiente, dijo. Creo que es hora de ir al oeste. Tal vez encontrar un sitio mío. ¿Estás seguro?, preguntó Takoda. Wicasa asintió. Es momento de dejar de correr. Quizás de buscar raíces propias. Empacó ligero solo una manta enrollada, algo de comida y su viejo fusil. Ayanna lo abrazó en el porche. Little Feather aplaudía desde la cuna. «Nos salvaste», susurró ella. Wicasa negó con la cabeza. «No. Solo me quedé el tiempo suficiente para ver cómo alguien más lo hacía». Montó la mula que Takoda había arreglado, asintió con la cabeza. Y se fue por el sendero. Ayanna lo miró hasta que desapareció. Luego entró a la cabaña y lloró en silencio mientras la niña dormía. No por tristeza, sino por algo más profundo. Tal vez gratitud. O ese dolorcito de descubrir que alguien puede irse sin romperte. La primavera llegó con flores silvestres y lluvia. El mundo alrededor de la cabaña volvió a florecer, aunque el pasado aún flotaba como neblina al amanecer. Ayanna solía caminar con Little Feather, atada al pecho, susurrándole historias de lo que aún no había pasado. Soñaba en voz alta con un jardín en la parte trasera con cabras, gallinas, y quizás algún día un niño vecino para jugar. Señalaba los árboles y decía: «Ahí tu papá te construirá un columpio». Aunque nunca se lo decía de frente a Takoda, él había empezado a llamarla pequeña. A la bebé, no a Ayanna. Aunque a veces en la quietud de la noche, Ayanna se preguntaba si no se lo decía a las dos. Una tarde tibia tras la cena, y con la leña ya dentro, Ayanna encontró a Takoda sentado en los escalones del porche observando los árboles. El sol ya se había puesto, pero la última luz aún manchaba el cielo de oro y violeta. Ayanna se sentó junto a él con cuidado de no despertar a Little Feather. «He estado pensando», dijo ella. Takoda no respondió. Solo esperó. «Tú piensas en lo que viene después». Él soltó el aire lentamente. Antes pensaba que ya se había acabado todo. Después de Kaya Spirit Wind, después de la guerra, después de perder a mi hermano, creí que ya no había más. Pensaba pasar mis días en silencio hasta que el gran espíritu me llamara. Pero entonces llegaste tú. Ella se volvió hacia él. ¿Te arrepientes? No respondió Takoda Greywolf sin vacilar. Ni por un segundo. Ayanna Sky apoyó la cabeza en su hombro. Entonces no te quedes callado justo ahora. Él bajó la mirada hacia ella. ¿Qué estás preguntando, Ayanna? Estoy preguntando si te casarías conmigo. Takoda parpadeó. A veces, continuó ella, pienso si debería escribirles. No para que me perdonen, ni para volver solo para decirles que no estoy muerta, que no soy lo que dijeron que era. Takoda se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas. Estarías tirando de un hilo, y a veces los hilos jalan. Lo sé, susurró ella. Él la miró con firmeza. Te apoyaría sea cual sea tu decisión. Ayanna sonrió lenta y triste. Por eso no lo he hecho. Ya tengo todo lo que necesito. A finales de esa semana, Takoda bajó con la mula hasta el viejo puesto de trueque para reabastecer provisiones. Wicasa Red Trail había enviado una nota semanas atrás desde un asentamiento al oeste. Decía que había conseguido trabajo en una herrería, quizás pensando en volver a casarse. Incluía un mensaje corto. Dile a la pequeña que aún recuerdo el fuego en sus ojos. Que no lo pierda. Takoda regresó con harina, azúcar, una pequeña pieza de algodón que Ayanna había pedido. Y una sorpresa escondida bajo su abrigo, un cuaderno de cuero nuevo en blanco. ¿Para qué?, preguntó ella cuando se lo entregó. Para que escribas tus pensamientos, dijo él. Tu historia. Tal vez un día Little Feather quiera conocerla. Ayanna lo abrió con cuidado, pasó los dedos por la primera página. No sé por dónde empezar. Takoda la miró.
Ya empezaste. Escribía de noche después de que Little Feather se dormía y el fuego menguaba. Al principio eran entradas pequeñas, recuerdos, pensamientos, trozos de escrituras que le daban consuelo. Escribió sobre el día que llegó, sobre el golpe en la puerta, sobre el silencio de Takoda y el crujir del piso bajo su peso, como si un fantasma implorara ser escuchado. No lo embelleció. Lo dijo tal cual. Sangré escribió una noche, no solo del cuerpo, sino del alma. Pensé que estaba vacía, pero en realidad me estaba haciendo espacio. Escribió sobre la primera sonrisa de Little Feather, sobre el primer guiso que no se quemó, sobre la vez que Takoda lloró sin querer al tenerla en brazos cuando la niña dijo «Pau» en vez de «Ma», sin saber lo que decía. Ayana no la corrigió. Takoda tampoco. El cuaderno se llenó más rápido de lo que pensaba. Las páginas pasaban como estaciones, y de pronto la niña comenzó a caminar tambaleándose por el suelo de la cabaña, brazos abiertos, risas sin fin. Su primera palabra clara fue madera. La dijo señalando una pila que Takoda había cortado esa mañana. Ayana rió tanto que dejó caer el cucharón. «¿Sabe lo que importa?», dijo Takoda alzándola. «Va a ser fuerte». La pequeña crecía con el ritmo de la tierra lento. Y de golpe, Takoda construyó una cerca detrás de la cabaña para que pudiera andar libre sin peligro. Y Ayana le enseñó a recoger huevos sin romperlos. Plantaron un huerto, tomates, frijoles, algunas cebollas tercas. No era mucho, pero era suyo. Una tarde, Ayana estaba de pie junto a Takoda en el porche con las manos en la cintura, viendo cómo Little Feather intentaba alimentar a una gallina con un palo. Se apoyó en él, cabeza sobre su hombro. «¿Alguna vez piensas en ir al pueblo?», preguntó. «Ver gente otra vez». Él negó con la cabeza. «La gente no me hace falta». «Tal vez no, pero me gustaría mostrarle algo más grande algún día. Un lugar donde vea a otros niños». «Lo haremos», respondió Takoda, «cuando sea el momento». Ella lo miró de reojo. «¿Vendrías? No dejaré que te vayas sin mí». Las estaciones giraron otra vez. El otoño trajo viento. Los árboles ardían en tonos oro y naranja, y el sendero al arroyo se cubrió de hojas. Ayana solía llevar a Little Feather allí. Le enseñaba a lanzar piedras y a escuchar el eco del chapoteo. Le contaba historias, no cuentos sino relatos reales, sobre mujeres que resistieron, sobre hombres que se quedaron cuando todos los demás huyeron. Y un día, cuando la pequeña tenía casi 2 años, Ayana la sentó junto al hogar y comenzó a leerle el cuaderno en voz alta. No sabía si la niña entendía algo, quizás nada, pero las palabras se sentían bien en su boca, como una canción que volvía después de mucho tiempo. Esa noche dejó el cuaderno abierto sobre la mesa. Takoda lo leyó después de que ella se durmiera. Leyó todo. El golpe en la puerta, la traición, el miedo, la esperanza, las cosas que Ayana jamás había dicho en voz alta. Pasó página tras página, hasta encontrar la que hablaba de él. No esperaba que se quedara, pero lo hizo. Y al quedarse cambió la forma de mi tristeza. Takoda cerró el cuaderno, salió afuera y lloró bajo las estrellas. A la mañana siguiente construyó un columpio con una cuerda vieja y una tabla suave. Lo ató entre 2 árboles en el claro y cargó a Little Feather en sus brazos para llevarla hasta allí. Ayana los miraba desde el porche, una mano sobre la boca, el corazón colmado. «Creo que le gusta», dijo ella. «Ya le encanta», susurró él. Y allí estaban los 3 en medio de la nada. Y de todo. Sin campanas de iglesia, sin familia reunida, sin cartas de las hermanas que la habían traicionado. Pero había viento entre los árboles, sol sobre sus espaldas, y risas flotando en el aire. Ayana había sido vendida como si valiera nada, pero el ranchero que la acogió nunca le preguntó por su pasado. Solo le pidió la mano, solo le ofreció confianza. Y lo que construyeron juntos no fue un refugio, fue una vida.